¿Qué harías si descubrieras que el matrimonio que creías puramente conveniente escondía secretos que podrían cambiar no solo tu vida, sino el destino de generaciones enteras? Pero antes de comenzar, por favor, dale me gusta al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quienes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. Carmen Vega jamás imaginó que una decisión desesperada la llevaría a descubrir verdades sobre sí misma que ni ella conocía. A los 25 años, esta joven madrileña se enfrentaba a una realidad devastadora. La empresa familiar que su abuelo había construido con sus propias manos estaba al borde de la bancarrota. Vega Hermanos Importaciones, el legado de 3 generaciones, se desmoronaba bajo el peso de las deudas y las decisiones comerciales desafortunadas de los últimos años. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde las únicas opciones disponibles parecen igualmente imposibles? Carmen se enfrentaba exactamente a ese dilema cuando recibió una propuesta que cambiaría su vida para siempre. Diego Herrera, uno de los empresarios más poderosos de España, necesitaba una esposa, y la desesperada situación de los Vega se presentaba como la solución perfecta para ambas partes. El matrimonio arreglado, una práctica que muchos consideran anticuada, se convirtió en la tabla de salvación que Carmen nunca pensó que necesitaría. Pero lo que comenzó como una transacción comercial fría y calculada, pronto revelaría capas de complejidad que ninguno de los dos había anticipado, porque Carmen guardaba secretos, algunos de los cuales ni ella misma conocía completamente. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte. La historia de Carmen no es solo sobre un matrimonio de conveniencia que florece inesperadamente en amor verdadero. Es mucho más profunda y perturbadora que eso. Se trata de una joven que porta en su ADN características genéticas tan raras que ciertas personas estarían dispuestas a matar por controlarlas. El día que Carmen descendió del taxi frente al imponente edificio de la Gran Vía en Madrid, con sus manos temblando mientras sostenía los documentos que sellarían su destino, no tenía idea de que estaba entrando en una red de conspiración que había estado tejiendo alrededor de su familia durante años. El sol de diciembre quemaba implacable sobre la capital española, como si la propia naturaleza presintiera la magnitud de lo que estaba por suceder. Diego Herrera la esperaba en esa sala de reuniones, de espaldas a la puerta, observando Madrid extenderse infinitamente a través de los ventanales del piso 40. Incluso sin verlo de frente, Carmen sintió inmediatamente su presencia dominando el ambiente. Había algo en la forma como se mantenía de pie, en la precisión militar de su postura, que le hizo entender que este hombre era acostumbrado a conseguir exactamente lo que quería. Lo que ninguno de ellos sabía era que fuerzas ocultas habían orquestado cuidadosamente ese encuentro, que la aparente casualidad de su situación desesperada y su necesidad de una esposa adecuada no era casualidad en absoluto, que Carmen llevaba en su sangre secretos que cierta familia poderosa había estado rastreando durante décadas, esperando el momento perfecto para actuar. Pero antes de que puedas entender completamente la magnitud de esta conspiración, necesitas conocer cómo comenzó todo. Cómo una simple reunión de negocios se transformó en algo que desafiaría todo lo que Carmen creía saber sobre el amor, la familia y los límites que las personas están dispuestas a cruzar por poder. Si valoras historias que van más allá del entretenimiento superficial, suscríbete al canal. Aquí compartimos narrativas que tocan las fibras más profundas de la experiencia humana. Cuando Diego finalmente se giró para enfrentar a Carmen, el impacto fue inmediato y abrumador. Sus ojos castaños oscuros la estudiaron con una intensidad
que la hizo sentir completamente expuesta, como si él pudiera leer cada uno de sus pensamientos más íntimos y cada inseguridad que había tratado de ocultar durante años. Había algo en su presencia que trascendía la simple atracción física, una autoridad natural, magnética, el tipo de energía que hacía que las personas automáticamente quisieran impresionarlo, ganarse su aprobación, demostrar que eran dignas de su atención. Esta primera impresión revelaría ser profética, porque Diego Herrera no era simplemente un empresario exitoso buscando una esposa conveniente. Era un hombre acostumbrado a obtener exactamente lo que deseaba, cuando lo deseaba y de la manera que él determinaba. Pero Carmen también portaba su propia fuerza silenciosa, una determinación forjada en años de luchar por mantener a flote el legado familiar. La conversación que siguió destrozaría cualquier ilusión romántica que Carmen pudiera haber alimentado sobre matrimonios de cuentos de hadas. Diego fue brutalmente honesto desde el primer momento, explicándole que necesitaba una esposa por razones muy específicas y calculadas. El testamento de su abuelo contenía una cláusula que muchos considerarían arcaica. Diego debía casarse antes de cumplir 37 años si quería mantener el control absoluto de la Herrera Corporation, el imperio empresarial que había dedicado su vida adulta a expandir y perfeccionar. Esta revelación podría haber sido devastadora para alguien que buscara amor verdadero, pero para Carmen representaba una claridad refrescante. No habría mentiras, no habría falsas promesas de romance eterno. Era una transacción comercial disfrazada de matrimonio, y ambos entendían perfectamente los términos del acuerdo que estaban negociando. La transformación en la mentalidad de Carmen comenzó en ese momento preciso. Durante años había observado cómo su padre, Miguel Vega, luchaba desesperadamente por salvar la empresa familiar. Vega, hermanos, Importaciones había sido el orgullo de 3 generaciones, construida desde cero por un hombre que llegó a España con nada más que determinación y visión. Pero los últimos 3 años habían sido implacables. La crisis económica había golpeado duramente al sector de importaciones. La competencia desleal había robado clientes fundamentales, y una serie de decisiones comerciales desafortunadas habían acelerado la caída libre hacia la bancarrota. Cada noche, Carmen había visto a su padre envejecer prematuramente bajo el peso de la responsabilidad y el fracaso inminente. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado, su postura se había encorvado, y su risa se había vuelto cada vez más rara y forzada. El impacto emocional de ver a un hombre tan fuerte desmoronarse lentamente había forjado en Carmen una resolución férrea. Haría cualquier cosa para salvar lo que quedaba del sueño de su abuelo. La negociación que siguió revelaría aspectos fascinantes de la psicología humana y cómo dos personas pueden encontrar terreno común en las circunstancias más inusuales. Diego fue extraordinariamente directo al explicar exactamente qué tipo de esposa necesitaba: alguien con compatibilidad social, educación adecuada y la capacidad de representar dignamente a la familia Herrera en eventos corporativos y reuniones de alta sociedad. No buscaba una compañera romántica, sino una socia estratégica que pudiera navegar eficientemente por los círculos sociales más exclusivos de España. Carmen escuchaba estas palabras con una mezcla de alivio y fascinación. La honestidad brutal de Diego eliminaba cualquier confusión sobre expectativas irreales. Era una transacción comercial disfrazada de propuesta matrimonial elegante, y esta claridad le permitía evaluar la situación desde una perspectiva puramente práctica. No habría corazones rotos por expectativas no cumplidas. No habría desilusión cuando la realidad no coincidiera con fantasías románticas. Pero Diego
No se conformó con discutir términos generales. Su mentalidad empresarial lo llevó a indagar profundamente en el pasado personal de Carmen, especialmente en su experiencia romántica. Las preguntas fueron directas y en momentos incómodamente íntimas. Quería saber sobre relaciones anteriores, sobre su experiencia con hombres, sobre qué tipo de expectativas emocionales podría traer al matrimonio. La verdad que Carmen compartió revelaría mucho sobre su carácter y las decisiones que habían moldeado su vida hasta ese momento. Había sido consistentemente tímida con los hombres durante toda su juventud, prefiriendo concentrar toda su energía en los estudios primero y posteriormente en ayudar con los negocios familiares. Mientras sus amigas de la universidad exploraban relaciones románticas y aventuras emocionales, Carmen había elegido un camino diferente, uno marcado por la responsabilidad y el compromiso con el legado familiar. Esta revelación impactó a Diego de una manera que él mismo no había anticipado. Esperaba encontrar a alguien con experiencia, quizás incluso algo de cinismo sobre el amor y las relaciones. En cambio, se encontró frente a una mujer cuya inexperiencia romántica la convertía en una candidata aún más ideal para sus propósitos, pero también más vulnerable de lo que había calculado. Las razones de Diego para preferir un matrimonio de conveniencia se adentraban en territorio psicológico complejo. Explicó con una frialdad casi clínica que los relacionamientos basados en atracción emocional simplemente nunca habían funcionado para él, no porque fuera incapaz de sentir atracción o afecto, sino porque las mujeres invariablemente terminaban queriendo más de lo que él podía ofrecer emocionalmente. Querían declaraciones de amor eterno, gestos románticos espontáneos, una vulnerabilidad emocional que él había aprendido a proteger celosamente. Esta revelación pintaba el retrato de un hombre que había construido murallas cuidadosamente alrededor de su corazón, no por crueldad, sino por autoprotección. Había experimentado suficiente desilusión romántica para concluir que las expectativas emocionales irreales destruían relacionamientos que de otra manera podrían haber sido mutuamente beneficiosos. Me encantaría tenerte en esta comunidad de personas que entienden el poder de una buena historia. Suscríbete porque cada semana traemos narrativas que nos recuerdan por qué vale la pena creer en el amor verdadero. La transformación en la dinámica entre ellos comenzó en ese momento preciso. Carmen se dio cuenta de que estaba negociando no solo con un empresario exitoso, sino con un hombre que había tomado decisiones conscientes sobre cómo estructurar su vida para evitar dolor emocional. Y Diego empezaba a ver en Carmen no solo una candidata práctica, sino alguien cuya honestidad y falta de agenda oculta la hacían única en su experiencia. La conversación tomó un giro aún más práctico cuando Diego comenzó a delinear las expectativas sociales específicas que vendrían con el matrimonio. No se trataba simplemente de firmar papeles y vivir vidas separadas bajo el mismo techo. Carmen necesitaría representar dignamente a la familia Herrera en una variedad de compromisos sociales. Eventos corporativos de alto nivel, cenas benéficas exclusivas, viajes ocasionales a otras ciudades europeas y apariciones públicas estratégicamente importantes para la imagen de la empresa. Esta revelación marcó otro punto de transformación en la mentalidad de Carmen. Había crecido en un ambiente de clase media trabajadora, donde las reuniones sociales más sofisticadas eran las celebraciones familiares de fin de año. La idea de navegar por círculos sociales, donde cada conversación podría tener implicaciones comerciales de millones de euros, era simultáneamente emocionante e intimidante, pero también representaba una oportunidad de crecimiento personal que jamás habría imaginado posible.
Diego observó cuidadosamente la reacción de Carmen ante estas expectativas, buscando signos de abrumamiento o resistencia. En cambio, vio determinación y curiosidad genuina. Ella hizo preguntas inteligentes sobre protocolos sociales, sobre cómo prepararse adecuadamente para estos eventos, sobre qué tipo de formación podría necesitar para desempeñar eficientemente este nuevo papel. El tema de los hijos surgió naturalmente durante esta discusión, y aquí Diego mostró una faceta de su personalidad que Carmen no había anticipado. Cuando ella preguntó directamente sobre expectativas familiares, él respondió, con una consideración genuina que contrastaba con su frialdad empresarial anterior. Eventualmente sería deseable tener hijos, explicó, pero definitivamente no era una obligación contractual. No era el tipo de hombre que forzaría a una mujer a tener hijos si ella no los deseara, y cualquier decisión sobre paternidad debería ser mutua y completamente voluntaria. Esta respuesta reveló capas inesperadas en la personalidad de Diego. Detrás de la máscara del empresario calculador había un hombre con principios éticos sólidos sobre autonomía personal y respeto mutuo. Carmen comenzó a vislumbrar que este matrimonio de conveniencia podría ofrecer más respeto y consideración de lo que muchos matrimonios tradicionales proporcionaban. Los detalles logísticos del arreglo demostraron la meticulosidad característica de Diego en todos sus negocios. Propuso un noviazgo de 3 meses que permitiría a ambos adaptarse gradualmente a la nueva dinámica. Durante este periodo, Carmen se mudaría a un apartamento elegante que él proporcionaría, separado de su residencia principal, dándoles espacio para conocerse mejor sin la presión de intimidad forzada. Después del matrimonio oficial, mantendrían habitaciones separadas en la mansión familiar, a menos que ambos decidieran voluntariamente cambiar este arreglo. Esta estructura protegía la privacidad y autonomía de ambos mientras cumplía con las apariencias sociales necesarias. Era un nivel de respeto y consideración que Carmen no había esperado encontrar en una transacción aparentemente tan fría. La decisión final se acercaba, y Carmen podía sentir cómo cada revelación sobre la personalidad y los valores de Diego alteraba su perspectiva sobre lo que inicialmente había visto como un sacrificio desesperado. Este hombre no era simplemente un empresario rico buscando una esposa decorativa. Era alguien que había pensado cuidadosamente en cómo crear un matrimonio que fuera beneficioso y respetuoso para ambas partes. El momento decisivo llegó, con una velocidad que sorprendió incluso a Diego. Había esperado que Carmen pidiera tiempo para deliberar, que consultara con su familia, que sopesara cuidadosamente todas las implicaciones de una decisión tan trascendental. En cambio, después de apenas unos segundos de silencio contemplativo, ella lo miró directamente a los ojos y pronunció las palabras que cambiarían ambas vidas para siempre. «Acepto tu propuesta». La rapidez de su respuesta reveló una verdad fundamental sobre la personalidad de Carmen que Diego no había anticipado completamente. No era una mujer que se perdiera en indecisiones paralizantes cuando las circunstancias requerían acción decisiva. Había evaluado rápidamente todas las variables, la situación desesperada de su familia, las condiciones razonables que Diego ofrecía y la ausencia de alternativas viables. Su mentalidad práctica había triunfado sobre cualquier fantasía romántica residual. Diego parpadeó, claramente desprevenido por la eficiencia de Carmen para tomar decisiones complejas. Había negociado con ejecutivos experimentados que tardaban semanas en decidir sobre contratos mucho menos significativos. La determinación tranquila de esta joven lo impresionó de una manera que no había esperado.
Fue entonces cuando se levantó para sellar formalmente el acuerdo con un apretón de manos, un gesto que ambos creían puramente ceremonial. Pero cuando sus palmas se tocaron, algo completamente inesperado sucedió. Carmen sintió una corriente eléctrica extraña recorrer todo su brazo, una sensación tan intensa que casi retiró la mano instintivamente. La energía no era solo física. Había una conexión inexplicable, como si sus terminaciones nerviosas reconocieran algo familiar en el contacto. Lo que la desconcertó aún más fue darse cuenta de que Diego había experimentado exactamente la misma sensación. Pudo verlo en sus ojos, esa expresión momentánea de sorpresa, seguida por una concentración intensa mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. El apretón de manos duró apenas unos segundos más de lo socialmente apropiado, ambos aparentemente reluctantes a romper una conexión que ninguno de los dos había anticipado. Esta revelación inesperada complicaba exponencialmente lo que debería haber sido una transacción limpia y emocionalmente neutral. La química física no había estado en la ecuación de ninguno de los dos, y su presencia súbita introducía variables que podrían transformar completamente la naturaleza de su arreglo. 2. Semanas después, la realidad de su nueva vida comenzó a materializarse de maneras tangibles y simbólicas. Carmen se encontró en la boutique más exclusiva de Madrid, siendo atendida por un equipo de estilistas profesionales que Diego había contratado para su transformación. El vestido que habían seleccionado para su primera aparición pública como su prometida costaba más de lo que ella ganaba en 6 meses trabajando en la empresa familiar. Mientras se miraba en el espejo de cuerpo completo, Carmen experimentó un momento de disociación surreal. La mujer que la miraba desde el reflejo parecía sofisticada, elegante, perteneciente naturalmente a los círculos sociales más exclusivos. Pero por debajo de la seda y los diamantes, seguía siendo la misma persona que semanas atrás temblaba de nerviosismo en un taxi camino a una reunión desesperada. La transformación física era apenas la superficie visible de cambios mucho más profundos que estaban ocurriendo en los bastidores de su vida. Diego había cumplido meticulosamente cada promesa hecha durante su negociación inicial, proporcionando no solo el apartamento elegante prometido, sino también acceso a recursos educativos para prepararla adecuadamente para su nuevo rol social. La primera señal real de que algo más profundo estaba desarrollándose entre Carmen y Diego llegó durante una conversación telefónica aparentemente rutinaria. Diego había llamado para coordinar los detalles del evento de esa noche, pero Carmen inmediatamente notó algo diferente en su voz. Había una suavidad nueva, una preocupación genuina que trascendía las cortesías sociales típicas. Preguntó específicamente sobre su comodidad con los preparativos, si necesitaba algo más, si se sentía preparada para conocer a ciertas personas influyentes que estarían presentes. Lo que más la impactó fue darse cuenta de cómo su propia voz también cambiaba automáticamente cuando hablaba con él. Se volvía más suave, más íntima, como si existiera una frecuencia especial reservada exclusivamente para sus conversaciones. Esta transformación inconsciente en su manera de comunicarse reveló que sus sentimientos estaban evolucionando mucho más rápido de lo que cualquiera de los dos había anticipado o planeado. Pero la revelación más significativa estaba ocurriendo en los bastidores, en conversaciones que Carmen no podía escuchar. Diego había llamado a su tía Victoria, la matriarca no oficial de la familia, para pedirle específicamente que fuera acogedora con Carmen durante el evento. Lo extraordinario no era la petición en sí, sino la manera en que Diego describió a su futura esposa.
Mencionó que ella era diferente de las demás mujeres que había conocido, pero cuando Victoria presionó para obtener detalles específicos, él no pudo articular exactamente qué la hacía tan especial. Esta incapacidad para explicar racionalmente su creciente fascinación con Carmen revelaba que Diego estaba experimentando algo completamente fuera de su zona de control emocional. Para un hombre acostumbrado a analizar y categorizar eficientemente cada aspecto de su vida, encontrarse incapaz de definir sus propios sentimientos representaba territorio completamente desconocido y, francamente, perturbador. La noche del evento, la transformación física de Carmen alcanzó su expresión más dramática. El salón del Hotel Palace estaba repleto de la élite madrileña cuando ella entró del brazo de Diego y el impacto fue inmediato y palpable. Las conversaciones disminuyeron visiblemente cuando apareció, como si su presencia hubiera alterado la energía de todo el ambiente. Carmen sintió decenas de ojos evaluándola meticulosamente de pies a cabeza, analizando cada detalle de su apariencia, su postura, su manera de caminar. Esta experiencia le proporcionó una perspectiva completamente nueva sobre cómo funciona realmente el poder en los círculos sociales más exclusivos. No se trataba solo de riqueza o conexiones familiares. Había una performance constante, una evaluación continua, donde cada gesto, cada palabra, cada expresión facial podía ser interpretada como signo de pertenencia o como evidencia de ser una impostora. Diego, por su parte, observaba discretamente las reacciones de Carmen ante este escrutinio intenso. Había visto a muchas mujeres desmoronarse bajo esta presión social, pero Carmen mantenía una compostura elegante que combinaba humildad genuina con una dignidad natural que no podía ser comprada o enseñada. El encuentro con Victoria Herrera fue como enfrentarse a un tribunal supremo de una sola persona. Esta mujer de 62 años poseía el tipo de presencia que trasciende la edad, la riqueza o incluso la posición social. Era pura autoridad destilada en forma humana. Su cabello plateado estaba perfectamente arreglado en un estilo que probablemente no había cambiado en décadas, y sus ojos tenían esa cualidad perturbadora de parecer ver directamente a través de las máscaras que las personas usan en público, directo hacia sus motivaciones más ocultas. Carmen se dio cuenta inmediatamente de que esta mujer comandaba cualquier ambiente al que entrara, no a través de gritos o demostraciones dramáticas, sino mediante una confianza silenciosa que hacía que otros automáticamente buscaran su aprobación. Era como una reina madre que había aprendido a gobernar a través de miradas significativas y silencios calculados, más que a través de decretos verbales. La evaluación que Victoria hizo de Carmen fue meticulosa y sin disculpas. No se molestó en ocultar que estaba analizando cada aspecto de la apariencia, postura y manera de hablar de la joven, buscando señales de autenticidad o evidencias de actuación. Carmen pudo sentir físicamente el peso de este escrutinio, pero mantuvo su compostura con una gracia que incluso a ella misma la sorprendió. Pero la verdadera prueba de fuego llegó cuando Patricia Moreno se acercó a ellas con la confianza de una depredadora que conoce exactamente dónde atacar. Patricia era deslumbrante de esa manera que solo el dinero, el tiempo y los mejores profesionales de belleza pueden crear. Rubia platino, figura escultural, vestida con una elegancia que claramente costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas. Pero había algo calculado en su perfección, algo que sugería que cada detalle de su apariencia había sido diseñado como un arma. La manera en que Patricia hablaba reveló inmediatamente que ella y Diego habían tenido una historia significativa, y más,
Importante aún, que esa historia había terminado muy recientemente. Su familiaridad con él era íntima, cómoda, del tipo que solo se desarrolla a través de meses o años de cercanía. Carmen pudo leer entre líneas que esta mujer no era simplemente una exnovia casual, sino alguien que había esperado convertirse en la esposa de Diego. Lo que Patricia le contó a Carmen fue devastador en su simplicidad y timing perfecto. Diego había terminado su relación con ella apenas 2 semanas antes de anunciar su noviazgo con Carmen. 2 semanas. La revelación golpeó a Carmen como un martillo, porque significaba que mientras ella creía estar negociando una propuesta completamente nueva, Diego estaba simultáneamente terminando una relación existente para hacer espacio para este matrimonio de conveniencia. Pero Patricia no se detuvo ahí. Con la precisión de una cirujana, mencionó casualmente que Diego le había asegurado múltiples veces que nunca se casaría por amor, que consideraba el matrimonio romántico como una debilidad empresarial que no podía permitirse. Esta información transformó completamente la perspectiva de Carmen sobre las motivaciones de Diego y la autenticidad de los momentos íntimos que habían compartido. La mente de Carmen comenzó a procesar furiosamente estas revelaciones, cuestionando cada conversación, cada gesto, cada momento de aparente vulnerabilidad que Diego había mostrado durante sus negociaciones. Si él había estado con Patricia hasta 2 semanas antes, entonces toda su historia sobre preferir matrimonios de conveniencia, sobre relaciones emocionales, tomaba un matiz completamente diferente y mucho más manipulativo. La confrontación era inevitable. Carmen no podía simplemente ignorar las revelaciones de Patricia y continuar actuando como si nada hubiera cambiado. Cuando Diego regresó a su lado después de una conversación de negocios, ella lo enfrentó directamente con una valentía que la sorprendió incluso a ella misma. Le preguntó sin rodeos sobre Patricia, sobre el timing de su ruptura, sobre la veracidad de las afirmaciones que había escuchado. La respuesta de Diego fue un estudio fascinante en diplomacia masculina bajo presión. Admitió que sí, habían tenido lo que él describió como un arreglo casual, hasta 2 semanas antes de su propuesta a Carmen. Pero insistió, con una intensidad que bordeaba la desesperación, que nunca había sido una relación seria, que nunca había tenido futuro, que Patricia siempre había sabido cuáles eran los límites de su conexión. Esta explicación reveló capas complejas sobre la mentalidad de Diego hacia las relaciones íntimas. Para él, aparentemente existía una distinción clara entre conexiones físicas casuales y compromisos emocionales genuinos. Lo que Carmen comenzó a entender era que Diego había construido un sistema elaborado para proteger su corazón, categorizando cuidadosamente cada relación para evitar vulnerabilidades emocionales peligrosas. La transformación en la dinámica entre ellos después de esta conversación fue palpable. Había una tensión nueva, una conciencia aguda de que los sentimientos reales estaban desarrollándose en territorio mucho más complicado de lo que cualquiera había anticipado. Carmen se encontró evaluando cada gesto, cada palabra de Diego, buscando señales de autenticidad versus manipulación calculada. Fue entonces cuando Rafael Herrera apareció en sus vidas como un rayo de sol inesperado en medio de la tormenta emocional. Este hombre de 58 años contrastaba dramáticamente con la frialdad que Carmen había experimentado de la mayoría de las personas en el evento. Era robusto, con cabello gris y arrugas que hablaban de una vida llena de risas genuinas. Su sonrisa cálida la hizo sentir inmediatamente bienvenida, como si fuera una sobrina querida que regresaba a casa después de mucho tiempo. Rafael representaba un lado completamente diferente de la familia Herrera, uno que valoraba la conexión humana auténtica sobre las maniobras sociales estratégicas.
Su manera de hablar con Carmen era directa pero gentil, haciendo preguntas sobre su familia, sus intereses, sus sueños, como si realmente le importara conocer a la persona detrás del título de futura esposa de Diego. Pero fue el encuentro con Lucía Herrera lo que verdaderamente alteró la percepción de Carmen sobre cómo Diego realmente se sentía hacia ella. Lucía, la prima de Diego con cabello castaño rizado y una personalidad efusivamente cálida, abrazó a Carmen como si hubieran sido amigas de toda la vida. Su espontaneidad era refrescante después de tanta formalidad calculada. Lo que Lucía reveló casualmente durante su conversación fue una bomba emocional disfrazada de comentario inocente. Mencionó que Diego no había hablado de otra cosa durante las últimas semanas, que constantemente preguntaba sobre el bienestar de Carmen, sobre si se estaba adaptando bien, sobre si necesitaba algo. Esta preocupación constante pintaba un retrato de un hombre mucho más emocionalmente involucrado de lo que él mismo admitía. La tensión había estado construyéndose durante toda la noche, pero fue Victoria quien finalmente decidió que había llegado el momento de las verdades incómodas. Con la autoridad silenciosa que la caracterizaba, se acercó a Carmen y le susurró una invitación que sonaba más como una orden elegante. Necesitaban hablar en privado. La llevó hacia un pequeño terraza privado que daba vista al océano, donde el aire nocturno era fresco y las luces de Madrid creaban un telón de fondo dramático para lo que Carmen intuitivamente sabía sería una conversación que cambiaría todo. Había algo en la postura de Victoria, en la manera como cerró cuidadosamente la puerta del terraza detrás de ellas, que le hizo saber a Carmen que este no sería un intercambio de cortesías sociales. Esta mujer había estado observando, analizando, llegando a conclusiones, y ahora había decidido que era tiempo de compartir sus hallazgos de la manera más directa posible. La advertencia que Victoria pronunció fue como un balde de agua fría en pleno rostro. Le dijo a Carmen, sin rodeos ni diplomacia, que se estaba enamorando de Diego y que esto representaba un problema fundamental porque él simplemente no era capaz de enamorarse de la manera que ella necesitaba que lo hiciera. La observación fue entregada con la precisión de un diagnóstico médico, como si Victoria hubiera identificado síntomas de una enfermedad que requería intervención inmediata. Esta revelación forzó a Carmen a enfrentar emociones que había estado tratando de racionalizar o minimizar durante semanas. Victoria tenía razón. Sus sentimientos habían evolucionado mucho más allá de lo que un matrimonio de conveniencia debería permitir. La manera como su pulso se aceleraba cuando Diego la llamaba, cómo sus conversaciones se habían vuelto más íntimas, cómo había comenzado a imaginar un futuro donde su conexión trascendiera los términos contractuales iniciales, todo eso confirmaba el diagnóstico de Victoria. Pero lo que siguió fue aún más devastador. Victoria comenzó a desentrañar la verdad oculta sobre por qué Diego había desarrollado esta mentalidad tan protectora hacia las relaciones íntimas. Cuando era más joven, había sido herido profundamente por una mujer que él había amado con la intensidad total de alguien que se entregaba por primera vez. La traición había sido completa y calculada. Ella lo había manipulado emocionalmente mientras mantenía una relación secreta con alguien más, usando el acceso íntimo que Diego le había proporcionado para beneficio personal y eventual humillación pública. Esta experiencia traumática había dejado cicatrices permanentes en la capacidad de Diego para confiar emocionalmente. No era que fuera incapaz de sentir afecto o atracción. Era que había desarrollado mecanismos de defensa tan sofisticados que automáticamente saboteaba cualquier relación que amenazara con volverse demasiado real, demasiado vulnerable. Victoria explicó que había visto a Diego
Repetir este patrón durante años, acercarse emocionalmente hasta cierto punto y luego retirarse cuando las cosas se volvían demasiado significativas. La comprensión que esta revelación trajo a Carmen fue simultáneamente iluminadora y descorazonadora. Explicaba perfectamente la dicotomía entre los momentos de intimidad genuina que habían compartido y su insistencia en mantener la relación categorizada como puramente transaccional. Diego no estaba jugando con sus emociones por crueldad. Estaba protegiéndose de una herida que nunca había sanado completamente. 3 semanas después de aquella revelación en el Terraza, Carmen se encontraba en una situación que jamás había imaginado, sentada en el elegante escritorio de Diego, observándolo revisar meticulosamente los últimos detalles de su matrimonio inminente. La transformación en su relación durante esas semanas había sido sutil pero profunda, como 2 personas aprendiendo a bailar juntas sin admitir que ya no estaban simplemente practicando los pasos. Diego confirmó que Ibiza estaba definitivamente reservada para su luna de miel. 3 semanas en un resort privado que ofrecía la privacidad absoluta que ambos necesitarían para navegar esta nueva fase de su relación. Pero había algo en la manera como mencionó los detalles, una tensión subyacente que sugería que él también estaba procesando la complejidad emocional de lo que se avecinaba. Fue entonces cuando Diego abordó el tema que había estado evitando cuidadosamente durante semanas: las expectativas físicas del matrimonio. La incomodidad era palpable mientras explicaba, con una vulnerabilidad que contrastaba dramáticamente con su usual confianza empresarial, que podían mantener habitaciones separadas indefinidamente si ella lo prefería. No habría presión alguna para consumar el matrimonio, ninguna obligación de intimidad física que ella no deseara voluntariamente. Esta conversación reveló capas fascinantes sobre cómo los hombres como Diego procesan la vulnerabilidad emocional. Estaba claramente luchando entre su deseo creciente de conexión íntima y su necesidad de mantener el control de la situación, de protegerse de la posibilidad de rechazo o manipulación. La manera como estructuró la oferta fue casi empresarial, presentando opciones, eliminando presiones, creando un ambiente donde Carmen pudiera tomar decisiones sin coerción. Pero lo que siguió fue la confesión más honesta que Diego había hecho desde que se conocieron. Admitió, con una intensidad que hizo que Carmen sintiera mariposas en el estómago, que cada día que pasaba junto a ella hacía más difícil mantener la distancia emocional que había planificado cuidadosamente. Ella estaba haciendo que cuestionara todo lo que pensaba saber sobre sí mismo, sobre sus capacidades emocionales, sobre lo que realmente quería de la vida. Esta admisión representó un punto de inflexión fundamental en su relación. Diego estaba esencialmente confesando que sus mecanismos de autoprotección estaban fallando, que Carmen había logrado penetrar defensas que él había construido durante años. La honestidad de este momento creó una intimidad emocional que trascendía completamente los términos originales de su acuerdo matrimonial. Carmen pudo ver la batalla interna que se desarrollaba en los ojos de Diego. El hombre que había aprendido a proteger su corazón, luchando contra el hombre que estaba descubriendo que quería arriesgar todo por una conexión real. Era aterrador y hermoso, simultáneamente, como observar a alguien decidir saltar de un acantilado sin saber si había agua debajo. La mentalidad de ambos había experimentado una evolución que ninguno había anticipado. Lo que comenzó como una transacción práctica se había transformado en algo mucho más complejo, más peligroso, pero también más prometedor. Estaban en territorio completamente desconocido, navegando sentimientos que desafiaban todas sus expectativas iniciales. La transformación más profunda en su relación
Llegó cuando Diego finalmente decidió compartir la verdad completa sobre su pasado traumático. Con una vulnerabilidad que lo dejaba completamente expuesto, le contó a Carmen sobre Carla, la mujer que había destruido su capacidad de confiar cuando él tenía 27 años. No había sido simplemente una ruptura dolorosa, había sido una traición meticulosamente planificada que lo había dejado cuestionando su capacidad de juicio sobre las personas más cercanas a él. Carla había jugado el juego perfecto durante meses, tal vez años, haciendo que Diego creyera que estaba profundamente enamorada de él mientras simultáneamente mantenía una relación secreta con su mejor amigo. Pero lo más devastador había sido descubrir que ambos habían estado planeando estratégicamente un divorcio que les permitiría quedarse con una porción significativa de su fortuna. Diego había sido completamente ciego a las señales, completamente convencido de que había encontrado amor verdadero, solo para descubrir que había sido víctima de una estafa emocional sofisticada. Esta revelación explicaba todo sobre la mentalidad de Diego hacia las relaciones, su insistencia en mantener distancia emocional, su preferencia por arreglos que eliminaran la posibilidad de traición. Carmen pudo entender finalmente que no estaba lidiando con frialdad natural, sino con heridas profundas que nunca habían sanado completamente. El día de su matrimonio llegó como una culminación de todas estas revelaciones y transformaciones emocionales. Amaneció claro y soleado en una capilla histórica en Toledo, como si el universo hubiera decidido bendecir esta unión que había comenzado de manera tan poco convencional. Carmen caminó por el pasillo del brazo de su padre, pero sus ojos estaban completamente fijos en Diego, quien la esperaba en el altar con una expresión de admiración total que la dejó sin aliento. La ceremonia fue hermosa en su simplicidad y significado. No hubo pompa excesiva ni demostraciones extravagantes, pero había una intimidad emocional que transformó completamente lo que debería haber sido una formalidad contractual en algo genuinamente sagrado. Cuando intercambiaron votos, ambos sabían que estaban prometiendo mucho más de lo que habían negociado originalmente. La llegada a su villa privada en Ibiza marcó el comienzo de lo que sería la fase más reveladora de su relación. El resort era más espectacular de lo que Carmen había imaginado. Su villa tenía acceso directo al mar cristalino y estaba decorada con una elegancia tropical que combinaba lujo sofisticado con la belleza natural de la isla. Era el escenario perfecto para explorar la intimidad emocional y física que había estado desarrollándose entre ellos durante meses. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esta luna de miel revelaría secretos sobre Carmen que complicarían todo de maneras que jamás habrían anticipado. Su cuerpo portaba características genéticas que la hacían extraordinariamente única, y las decisiones que tomarían durante estas 3 semanas tendrían consecuencias que se extenderían mucho más allá de su matrimonio personal. La primera noche en Ibiza trajo consigo una revelación que transformaría completamente la dinámica entre Carmen y Diego. Con una vulnerabilidad que la dejaba completamente expuesta, Carmen confesó nerviosamente que nunca había estado íntimamente con un hombre antes. La admisión salió en un susurro casi inaudible, como si pronunciar las palabras en voz alta las hiciera más reales y, por tanto, más aterradoras. La reacción de Diego fue todo lo que Carmen no se había atrevido a esperar. En lugar de sorpresa o decepción, vio en sus ojos una ternura que contrastaba dramáticamente con la imagen del empresario calculador que había conocido meses atrás. Diego le prometió, con una intensidad que la hizo temblar, que haría que su primera vez fuera perfecta, llena del amor y la paciencia que ella merecía. No había prisa, no había expectativas, solo el deseo genuino de crear
un recuerdo hermoso que ella pudiese atesorar para siempre. Lo que siguió fue una danza lenta y gentil de descubrimiento mutuo que superó todas las expectativas románticas que Carmen había albergado secretamente. Diego fue increíblemente paciente, tratándola como si fuera hecha del cristal más delicado, pero con una pasión subyacente que la hizo sentir deseada de una manera que jamás había experimentado. Cada caricia, cada beso, cada momento de intimidad creciente era una revelación sobre la capacidad humana para la conexión profunda. Cuando finalmente se unieron completamente, Carmen entendió por primera vez en su vida el verdadero significado de la expresión dos personas convirtiéndose en una sola. No era solo física la unión, era emocional, espiritual, una fusión de almas que trascendía todo lo que había creído posible sobre la intimidad humana. En ese momento, todas las transacciones comerciales, todos los arreglos prácticos, todas las defensas emocionales se desvanecieron, dejando solo la verdad pura de dos personas que se habían encontrado contra todas las probabilidades. Las 3 semanas en Ibiza pasaron como un sueño dorado, donde cada día revelaba nuevas capas de compatibilidad y conexión entre ellos. Pero la realidad los esperaba de regreso en Madrid, y con ella vendría un descubrimiento que cambiaría todo lo que creían saber sobre su futuro juntos. 6 semanas después de regresar de su paraíso en Ibiza, Carmen se encontró en una situación que jamás había anticipado. Era las 6 de la mañana cuando, impulsada por una sospecha creciente y síntomas que no podía ignorar, realizó una prueba que revelaría la verdad de manera inequívoca. El test de embarazo mostró 2 líneas claras, definitivas, que la dejaron temblando en el baño de mármol de la mansión. El impacto emocional fue abrumador. Este embarazo representaba mucho más que la llegada de un bebé. Significaba que su matrimonio de conveniencia había creado una vida nueva, una responsabilidad que los uniría para siempre, de maneras que ningún contrato podría haber estipulado. Pero también introdujo variables complicadas que ninguno de los dos había considerado en sus cálculos originales. La tranquilidad de su nueva vida se desmoronó cuando Marcia Rodríguez apareció en su puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esta periodista de la revista Sociedad y Estilo llegó armada con preguntas que cortaban como cuchillos, preguntando directamente sobre la rapidez sospechosa de su matrimonio y haciendo insinuaciones sobre un embarazo conveniente que Carmen aún no había confirmado públicamente. Lo más perturbador era cómo Marcia parecía saber detalles íntimos sobre su vida que solo alguien muy cercano a la familia podría conocer. La entrevista se convirtió rápidamente en un interrogatorio disfrazado, con Marcia presionando sobre motivaciones financieras y sugiriendo que todo el romance había sido una actuación calculada para salvar a su familia de la bancarrota. Carmen se dio cuenta, con un frío que le llegó hasta los huesos, de que alguien estaba filtrando información privada a la prensa, alguien con acceso íntimo a los detalles más personales de su matrimonio. La verdadera devastación llegó cuando Diego regresó a casa esa tarde, cargando una copia de la revista. El artículo era más cruel de lo que Carmen había imaginado posible, pintándola como una oportunista desesperada que había seducido estratégicamente a Diego para salvar la empresa familiar. Pero lo que la dejó sin aliento fue ver que el artículo especulaba abiertamente sobre su embarazo, revelando información que solo ella conocía desde esa mañana. La confrontación con Diego fue devastadora. Sus ojos mostraban una mezcla de confusión, dolor y la terrible sospecha de que tal vez todo lo que habían construido juntos había sido una mentira elaborada. Carmen pudo ver cómo las viejas heridas de su traición con Carla se reabrían, como si todos sus miedos
sobre ser manipulado emocionalmente estuvieran confirmándose de la manera más pública y humillante posible. Fue Lucía quien finalmente reveló la verdad que cambiaría todo para siempre. La prima de Diego había estado conduciendo su propia investigación silenciosa, recopilando evidencia de una conspiración que había estado desarrollándose durante años. Victoria Herrera no había estado simplemente desaprobando el matrimonio desde la distancia. Había estado orquestando meticulosamente una operación que involucraba el monitoreo de la familia Vega durante décadas. La revelación más impactante era que Victoria había estado investigando las características genéticas especiales de la familia de Carmen, características tan raras y valiosas que ciertas organizaciones pagarían fortuna por acceso a ellas. Pero lo que convirtió esto de intriga empresarial en algo verdaderamente siniestro era el descubrimiento de que Victoria había sido responsable de la muerte de la madre de Carmen, envenenándola para evitar que revelara experimentos secretos que la Herrera Corporation había estado realizando. La transformación de su matrimonio de cuento de hadas en una pesadilla de conspiración familiar fue abrumadora. Carmen se dio cuenta de que había sido observada, estudiada, manipulada desde mucho antes de conocer a Diego. Su embarazo no era simplemente una bendición inesperada, era exactamente lo que fuerzas ocultas habían estado esperando durante años. Carmen y Diego lograron proteger no solo su amor, sino también el futuro de su hija Marina, quien creció en un hogar donde sus dones únicos eran celebrados, no explotados. La pequeña se desarrolló libre de las sombras que habían perseguido a su madre, rodeada del amor incondicional de dos personas que habían aprendido que los encuentros más inesperados pueden crear las familias más extraordinarias. La historia de Carmen y Diego nos enseña que algunas veces las decisiones más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar, que el amor verdadero puede florecer incluso en los terrenos más áridos, y que la valentía para proteger lo que amamos puede transformarnos en versiones de nosotros mismos que nunca imaginamos posibles. Su matrimonio arreglado se convirtió en una lección sobre cómo la vida tiene maneras misteriosas de guiarnos hacia nuestro destino, incluso cuando creemos que estamos tomando decisiones puramente prácticas. Al final, descubrieron que no habían sido manipulados hacia el amor, sino guiados hacia él por fuerzas que entendían mejor que ellos mismos lo que realmente necesitaban. Si esta historia resonó contigo, si sentiste esa conexión que solo las narrativas auténticas pueden crear, me encantaría que te suscribieras al canal. Aquí compartimos historias que van más allá del entretenimiento superficial, historias que tocan fibras profundas sobre la condición humana, el amor, la familia y esos momentos que cambian vidas